Hey guys, welcome back to the second part of the session. Now let's continue with conjugation of verbs in present simple. Conjugation of verbs in present simple. This is very important. Recuerden que en la actividad 6, ustedes tienen que describir la rutina de su compañero de cuarto potencial. Entonces, para hacer eso, chicos, ustedes tienen que utilizar la tercera persona del singular para describir lo que ella o él hace en su día a día. Es por eso que es importante ver cómo se conjugan los verbos en presente simple en tercera persona. Bueno, y no solo en tercera persona, en todas las personas. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, and they. Pero más tercera persona, obviamente, porque la actividad número 6 les está pidiendo hacer una descripción de la rutina de su compañero de cuarto. Bueno, del que va a ser su compañero de cuarto. Okay, here we have the exercise and let's see what the exercise is about. It says present simple affirmative. Remember, guys, that there are some rules that we can use to conjugate the verbs in present simple in the third person of singular. So we have to make some changes at the end of the verb. These are the 3 rules. ¿Qué pasa si yo quiero conjugar el pronombre o el pronombre él, ella o eso en presente simple? Bueno, tengo que ver las reglas siguientes. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, pues tenemos la S. A la mayoría de los verbos, chicos, cuando los conjugamos con he, she or it, le tenemos que agregar una S. Por ejemplo, he runs, she runs, it runs, he eats, she eats, and it eats. Y luego también, vean, tenemos la siguiente regla, que hay verbos que terminan con X, doble S, SH, CH o Z o O. Por ejemplo, el verbo fix. El verbo fix que quiere arreglar, que quiere decir arreglar o componer, cuando yo lo conjugo con he, she or it, le tengo que agregar ES. Entonces, por ejemplo, si quiero decir él arregla su carro o compone su carro, tengo que decir he fixes his car. Él va a la escuela, he goes to school. Ella lava los trastes, she washes the dishes. And then we have another rule. We have a consonant plus a Y in a verb. Example, the verb cry. Si ustedes ven el verbo cry, termina con Y, pero antes del Y hay una consonante que es la R. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero usar este verbo con he, she or it? Bueno, pues le tengo que quitar la Y y pasarla con I latina. Entonces tengo que decir cries, study. Vean, este es otro ejemplo. Antes del Y hay una D. Entonces tengo que decir studies, dry, dries, tidy, tidies, fly, flies, copy, copies. Bueno, son las 3 reglas que tenemos. Vamos a ver cómo conjugamos estos verbos que tenemos a la derecha en tercera persona, o sea, con he, she or it. Si yo quiero decir ella ve la tele, tengo que decir she watches TV. Él juega fútbol, he plays football. Él lee el periódico diario, he reads the newspaper every day. Ella practica su inglés, she practices her English. Él anda en caballo los fines de semana. He rides a horse at the weekend. El bebé llora todo el tiempo. The baby cries all the time.
ella compra ropa nueva cada año. She buys new clothes every year. Brush. Ahora, bueno, ya les puse algunos ejemplos. Ustedes me tienen que dar los siguientes. ¿Cómo conjugarían el verbo brush con he, she or it? ¿Cómo lo conjugan? Any idea? Bueno, como termina con SH, le corresponde esta regla. Entonces decimos, por ejemplo, él se cepilla los dientes en la noche. Tendríamos que decir, he brushes his teeth every night. Ahora, tidy, vean que este verbo significa arreglar o acomodar. Entonces, termina con Y y antes del Y hay una consonante. Por ejemplo, ella arregla su cuarto los fines de semana. She tidies her room. Ah, aquí, Jessica, ¿por qué play no termina? Ah, ok. Bueno, porque play sí termina con Y, pero antes del Y hay una vocal. Entonces, cuando hay una vocal antes del Y, ya no hacemos el cambio del Y por I latina y le aumentamos ES. Solamente cuando antes del Y, si hay una consonante, entonces en ese caso sí hacemos el cambio. Por ejemplo, en tidy. En tidy, antes del Y hay una consonante y ahí sí cambiamos la Y por I latina y le aumentamos ES. Pero en cambio, by, vean, antes de la Y hay una vocal y ahí no pasa nada, nada más le agregamos la S. Cuando tenemos el verbo cry, por ejemplo, antes del Y hay una consonante, aquí sí hacemos el cambio, pero en el caso de play, no. Por ejemplo, el verbo wear, este es como la mayoría de los verbos, solamente le aumentamos la S, que sería, está en la primera regla, que a la mayoría de los verbos se le aumenta la S. Live también está en la primera regla, lives. Enjoy, ve, aquí hay otro verbo que también termina con Y, pero antes del Y hay una vocal. Aquí solamente le aumentamos la S, enjoys. Y bueno, ya tenemos nuestros verbos conjugados en tercera persona. Cuando tú estás hablando de la rutina de tu compañero de cuarto, pues puedes decir, he watches TV, he plays soccer, he reads the newspaper, he practices his English or her English, he rides a horse, he cries when he watches some romantic movies, he brushes his teeth, etc. Vamos al siguiente. Complete the present simple sentences with the correct form of the verb. Aquí, bueno, nos ponen un ejercicio en donde vamos a conjugar los verbos en paréntesis, ya sea en tercera persona del singular o en primera persona, etc. Vamos a ver, por ejemplo, la primera. Charlie. Charlie sometimes his room. Entonces, en este caso, sí decimos,
Charlie sometimes tidies his room. Christine. Christine, vamos a conjugar el verbo do en tercera persona. Bueno, el verbo do significa hacer, pero yo lo voy a conjugar en tercera persona, termina con o. ¿Qué pasa cuando un verbo termina con o? En tercera persona le tengo que agregar es. Christine does her homework. Tom and Charlie, photos. Tom and Charlie. Aquí estoy hablando de Tom y de Charlie. ¿Quién es Tom y Charlie? Bueno, pues no sabemos, pero son ellos. Tom and Charlie take photos. Sarah often, aquí estamos hablando en tercera persona, estamos hablando de Sarah, entonces decimos Sarah often buys new dresses. Next one, the dog always. Aunque estamos hablando del perro, chicos, el perro también se considera tercera persona del singular. Por lo tanto, también le tenemos que agregar una S o una ES o una IES al verbo. Depende también de qué verbo sea. Entonces, en este caso es, the dog always runs in the park. They always eat. Vean que este verbo no le aumento nada. ¿Por qué? Porque lo estoy conjugando con they. Solo le aumento S o ES o IES, recuerden, a terceras personas del singular. My mother, como my mother. My mother es tercera persona del singular porque estoy hablando de ella. My mother wears. My friend, aquí también estoy hablando de mi amigo, tercera persona del singular, needs. We often, aquí nosotros a menudo, se queda el verbo normal, talk. We often talk. My sister and I, mi hermana y yo, ¿quiénes somos? Nosotras. Entonces se queda el verbo igual. My sister and I go. En la siguiente, I es primera persona del singular. Tampoco. I look at the birds when I go to the park. Siguiente, my cousin. My cousin uses. Vean. My cousin uses his laptop every day. Porque digo, mi primo también es tercera persona del singular. We drink. El verbo no se altera aquí porque estamos hablando de nosotros. Mary always. Mary always, ellas siempre. Entonces es Mary always brushes. Siguiente. My grandparents. My grandparents live. ¿Por qué en este caso no le aumento la S? Porque estoy hablando de mis abuelos. Y mis abuelos... Mis abuelos, chicos, son, estamos hablando en plural, entonces ya no necesitamos hacer el cambio. Vamos a darle clic a este ejercicio y vamos a ver las respuestas. Bueno, we got it right. Oh, yeah, I'm sorry about that. Sí, es que la conexión a internet no está estable y entonces por eso el audio no se oye a lo mejor. Se oye como cortado, sí, lo entiendo. Es que la conexión de internet no es muy buena y el audio se corta a veces, pero espero que me hayas entendido. La mayor parte de la explicación de los verbos.
Bueno, con este ejercicio nosotros repasamos cómo conjugar los verbos en afirmativo con terceras personas, que son he, she o it. Ahora vamos a regresar a la presentación con el siguiente tema. El siguiente tema es muy sencillo. Es el uso de can. ¿Para qué utilizamos ¿Para qué utilizamos este verbo? Verbo modal, verbo auxiliar. Se le conoce como modal verb en inglés, pero es un verbo auxiliar. Tiene varias funciones, tiene 3 funciones, pero en este módulo 6 solamente lo utilizamos con la función para hablar de habilidades. Bueno, voy a pegar el link en el chat y vamos a... Vamos a ver, ¿de qué se trata este ejercicio? Tenemos aquí el modal verb can. Tenemos aquí, por ejemplo, look and write can or can't. En español, nosotros podemos traducir este modal como sé hacer algo. Por ejemplo, sé bailar, I can dance. Sé cocinar, I can cook. No sé, por ejemplo, hablar chino. I can speak Chinese. I can't speak Chinese. También puedo decir, por ejemplo, sé cantar, I can sing. Vamos a ver, tenemos diferentes personajes, Sirin, Hosnu and Ibrahim. Sirin ride a bike, but she died. Vean que utilizamos el but para contrastar. O sea, sabe andar en bici, pero no sabe bucear. ¿Cómo dirían eso en inglés? Sirin sabe andar en bici, pero no sabe bucear. Pues tenemos Sirin can ride a bike, but she can't dive. Ahora, Husnu do puzzles, but he climbed a tree. Husnu sabe armar rompecabezas, pero no puede treparse no puede treparse a un árbol. Entonces, Husnu can do puzzles, but he can't climb a tree. Ibrahim climbed a tree, but he drive a car. Pero Ibrahim sí puede treparse un árbol, pero no sabe manejar. Entonces yo podría decir, Ibrahim can climb a tree, but he can't drive. Next, Husnu ride a bike, but he drive a car. Husnu puede andar en bici o sabe andar en bici, pero no sabe manejar, but he can't drive a car. Ahora, Zirin do puzzles, but she drive a car. Zirin can do puzzles. Zirin puede armar rompecabezas, pero no puede manejar, but she can't o no sabe manejar. Ibrahim climb a tree. Ibrahim puede treparse un árbol, but he can't dive.
Sirene ride a bike. Sirene puede andar en bicicleta o sabe andar en bicicleta, but she can do puzzles, pero no sabe armar rompecabezas. Hosno can dive. Hosno sí sabe bucear, but he can drive a car, pero no sabe manejar. Ibrahim can dive. Ibrahim sí sabe bucear, but he can do puzzles, pero no sabe armar un rompecabezas. Ibrahim climbed a tree. Ibrahim sabe treparse a un árbol, pero no sabe manejar, but he can drive a car. Sirene dive. Sirene puede bucear, but she can ride a bike, pero no sabe andar en bici. Husno climb a tree. Husno sabe escalar un árbol, pero no sabe andar en bici, but he can't ride a bike. Así es de sencillo. Si tú quieres hablar de tus habilidades, de algo que puedas hacer y no puedes hacer, bueno, pues puedes utilizar el conector but para contrastar. En la actividad integradora 5 les piden que contesten preguntas. Por ejemplo, what can you do? ¿Qué sabes hacer, no? What can you do? Y ustedes me pueden hablar de las habilidades que a lo mejor ustedes desarrollan en su trabajo. Por ejemplo, I can send messages. I can use the computer. I can, for example, alguna habilidad que puedan hacer en su trabajo. I can sew, I can make dresses. Puedo hacer o confeccionar vestidos, por ejemplo. O cualquier otra habilidad. Vean. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que algunas tenían que hacer en afirmativo, a lo mejor en la primera tenía que ser afirmativo y en la segunda negativo, por el cuadro que tenemos aquí arriba, ¿ya vieron? Aquí arriba teníamos que seguir el cuadro. Por ejemplo, en el caso de Hosno, vamos a ver el caso de Hosno. Hosno do puzzles. Vamos a ver Hosno. ¿Sabe armar rompecabezas? No. ¿Y sabe treparse un árbol? Sí. Entonces aquí la primera era en negativo. Hosno can't do puzzles, but he can't climb a tree. Sí, es por eso que me las puso en rojo, porque una tenía que ser al revés, una afirmativa, una negativa o viceversa. Una negativa y una afirmativa. Bueno, con este ejercicio, chicos, estamos viendo cómo contrastar lo que sabemos y lo que no sabemos hacer con el uso de la conjunción but, ¿ok? O del conector but. Si ustedes me quieren hablar de algo que saben hacer y lo contrastan con algo que no saben hacer, entonces lo podemos utilizar así, con el but. Por ejemplo, Hosno can climb a tree, but he can't ride a bike. ¿Ya vieron? Esta sería la forma en que nosotros utilizamos can para hablar de habilidades. En español, como les acababa de decir hace un momento, podemos traducir I can o I can't como sé o no sé hacer algo. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Y ahora tenemos, después del can, tenemos verbs to express daily routine. Verbs to express daily routine. ¿Cuáles son los verbos para expresar nuestra rutina diaria? Bueno, pues tenemos varios como levantarse, acostarse, salir, desayunar, etcétera. Vamos a ver algunos en un ejercicio. Tenemos One Day in My Life. Vean que este ejercicio se trata de una rutina diaria, pero
la persona que escribió este relato lo hizo en primera persona. Por eso encontramos el pronombre I. Obviamente ustedes van a tener que hacer un relato de la rutina de su compañero de cuarto. Entonces lo van a utilizar, van a conjugar el verbo en tercera persona. Aquí no va a haber problema en este ejercicio, chicos, porque cuando conjugamos un verbo en primera persona en afirmativo, el verbo no se altera en lo absoluto. Solamente se altera cuando lo conjugamos en tercera persona, ¿sí? Veamos este ejercicio. ¿Qué verbo le pondríamos en la primera? Vean, es una chica que se está despertando y suena la alarma de su reloj. Entonces decimos, ¿cómo se dice despertar en inglés? Ah, pues utilizamos el verbo wake up. Entonces decimos, I wake up at 8 o'clock. Yo me despierto a las 8. Ahora tengo otro verbo. ¿Cómo se dice bañarse, pero en regadera? Pues podemos decir, I take a shower. I take a shower. O I have a shower. Veamos si en este ejercicio nos los aceptan con I take a shower. Pero también sabemos que podemos decir I have a shower. And then, vean, este es otro conector. Y después, I have breakfast. Para decir desayunar, comer, almorzar, cenar, siempre debemos utilizar el I have breakfast. I have lunch. I have dinner. At what time? At 8:30. Vean, aquí tenemos que poner el tiempo. At 8:30. Next, I live near my school. Vivo cerca de mi escuela. So I don't go to school. No me voy a la escuela en carro. By car. Next, me voy caminando. ¿Cómo dicen eso? I walk to school. Next one, I finish classes at. Termino las clases a las 2. At 2 o'clock. And I have lunch. Y como o almuerzo a las 2:30. And I have lunch at 2:30. In the afternoon, I do my homework and I also play games with my little brother. I usually, ustedes cuando describen la rutina de alguien, también pueden agregarle adverbios de frecuencia como I usually, I sometimes, I often, I never, I hardly ever. Casi nunca, I hardly ever. Normalmente, I usually. Siempre, I always. En este caso es normalmente. I usually, y aquí vemos que hay un niño sentado a la mesa, entonces decimos, I usually have dinner. Normalmente ceno a las 9. I usually have dinner at 9 o'clock. Y me voy a dormir a las 9:30. And I go to bed. O también podemos decir I sleep. No sé, en esta actividad, en la clave si aparezca I go to bed o I sleep. Pero bueno, vamos a ponerle sleep. Sí, estos son algunos verbos que podemos utilizar para describir la rutina de la persona. Bueno, vamos a ver. Vean que no nos marcó como correcto sleep. Entonces, a lo mejor tendría que haber sido I go to bed, que es prácticamente lo mismo. I go to bed o I sleep es lo mismo, chicos. Si ustedes ponen he sleeps, él se duerme, o he goes to bed, está perfecto. Los dos tienen la misma función. Ahora, vean, take a shower. ¿Dónde nos los marcó como correcto? Porque a lo mejor la clave tenía have a shower. ¿Y cuál es lo correcto decir? ¿Take a shower o have a shower? Ambas son correctas. Entonces, ustedes en sus trabajos pueden decir I have a shower or I take a shower.
Si lo están utilizando en tercera persona del singular, tendrían que decir, he has a shower or he takes a shower. ¿Okay? Ahora, en la primera, vean chicos, la chica, la que está en la cama, apenas está despertando, pero a lo mejor en este ejercicio ya nos ponen como levantarse. Y despertar y levantarse no es lo mismo. Cuando tú te despiertas es porque abres los ojos, ¿no? Por tu alarma. Y cuando tú te levantas es porque realmente te paras de la cama, ¿sí o no? Pero en este caso, a lo mejor la persona que hizo el ejercicio quería decir con la imagen, representar que se levantaba a las 8. Entonces tendríamos que haber puesto el verbo I get up. Pero bueno, la imagen nos indica otra cosa, porque la chica todavía está en la cama, entonces tendríamos que decir I wake up at 8 o'clock. Y con este ejercicio nosotros estaríamos terminando los temas de la semana 3. No sé si tengas alguna duda, Jessica, ¿cómo vas en tus actividades de la semana 3? ¿Tienes alguna pregunta? No, no tengo ninguna duda. En sí las actividades ya las mandé, pero sí a lo que leí, a Un lo que nos poquito dan más en el... fuerte es que o puedes subirle el volumen a bueno, a tu computadora, si estás en la computadora o a tu celular, es que no te escucho. O sea, sí te escucho claramente, pero el volumen está bajito. Entonces, ¿podrías subirle tantito el volumen? Le comentaba que ya en sí las actividades ya las mandé Ah, muy bien. y con base a lo que tenemos los, ¿cómo se les llama? Lo que nos dan en el módulo. Sí. Ay, se me olvidó su nombre. Los cuestionarios y todo eso que nos dan para ir viendo las cosas, lo mandé. Pero sí Así, las otra, autoevaluaciones. ¿Y qué tal saliste ahí? pues en las autoevaluaciones pues salí bien, pero ahorita como estaba comentando de decir lo que nos gusta o que no nos gusta, pues al parecer sí, pero en las actividades 6 de describir al compañero, pues me parece que sí, ahí sí tuve algunos errores. Ujú. Bueno, déjame decirte que la mayoría de los alumnos tienen errores al momento de hacer preguntas. Como la actividad 6, en la actividad 6 tienen que hacer 10 preguntas con 10 respuestas. A la mayoría de los alumnos que he visto, que he revisado trabajos, les falla el uso del do y del das. Entonces, pues tú recuerdas cuál es el orden de ¿tú recuerdas cuál es el orden de las palabras en una pregunta? Pues es muy sencillo. Primero tenemos el auxiliar, que podría ser el do y el das. Luego del auxiliar sigue el sujeto, subject. Ujú, Luego del sujeto sigue el verbo. Y si hay un complemento, ujú, el complemento lo ponemos al final. ujú. Básicamente, esta es la fórmula para hacer una pregunta. Puede ser una pregunta cerrada como does. En este caso tenemos que hacer una pregunta en tercera persona. Does he like? Bueno, si le pusiste nombre a tu compañero de cuarto, vamos a poner que sea Carlos. Does Carlos like, por ejemplo, cooking? ¿A Carlos le gusta cocinar? Does Carlos like cooking? Y ya tendríamos nuestra pregunta. Ve, das es el auxiliar, Carlos es el sujeto y el verbo es like. Cooking es un gerundio que les comenté ahorita que el gerundio, o sea, es un verbo no conjugado que termina, que en español se puede traducir con la terminación ar, er, ir. I like cooking. Y normalmente los gerundios se pueden poner después de like, después de love, después de enjoy, después de hate. Entonces, la mayoría, bueno, algunos alumnos se equivocan y ya no me ponen los auxiliares, por ejemplo. Ah, hi, Skandra. Skandra nos da otro ejemplo. Da Samantha like sleeping. Exacto. Ujú.
Ahora, en lugar de like, pues yo puedo poner love, yo puedo poner hate, yo puedo poner enjoy. ¿Qué pasa si hago una pregunta con una question word? Ah, pues es lo mismo, solamente que le aumento la question word. Entonces, primero va la question word, luego va mi auxiliar, que puede ser el dúo o el das. Bueno, en este caso, en la actividad 6 van a utilizar puro das, porque las preguntas son en tercera persona. Y después el sujeto. Y luego, ¿qué sigue? Auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Y ya estaría mi fórmula. Entonces, la question word, por ejemplo, what, el auxiliar, das, el sujeto, Carlos, y el verbo, do, el verbo hacer. What does Carlos do? O, ¿qué desayuna Carlos? Ah, what does Carlos eat for breakfast? ¿O dónde trabaja? Where does Carlos work? Y vemos que en la pregunta el verbo tampoco se conjuga, se queda igual. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar. Entonces el verbo se queda normal. No se conjuga aunque sea tercera persona. ¿Por qué? Porque ya hay auxiliar. Lo mismo pasa en negativo. En el negativo, cuando yo digo, a Carlos no le gusta cocinar. Bueno, ¿cómo lo diría? Carlos doesn't like cooking. A Carlos no le gusta cocinar. El verbo like se queda igual. Pero ¿qué pasa si es afirmativo? Ah, bueno, pues ahí sí le tengo que hacer el cambio. Carlos likes cooking. Esto es todo lo que ustedes tendrían que saber. El orden de las palabras en la pregunta y cómo conjugar los verbos. Carlos likes cooking. Muchas personas me ponen esto. Esta pregunta que yo les puse aquí en el chat. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque esta pregunta le falta el auxiliar. Does Carlos like cooking? ¿Sí? Así estaría bien. ¿Does Carlos like cooking? Pero pues a veces los alumnos nada más me ponen Carlos likes cooking. No, es ¿does Carlos like cooking? Tenemos otra que nos dice Sandra. Where does that Jesus live? Muy bien. Where does Jesus live? Ok, chicos, con esto terminaríamos esta sesión. Y aquí arriba les acabo de compartir la liga para que ustedes registren su asistencia. Se las voy a compartir de nuevo. Aquí está. Registren su asistencia, por favor, a esta sesión en esta liga. Y bueno, en un momento voy a empezar a revisar algunos trabajos que ya me han enviado. Si todavía no te he revisado tu trabajo, puedes corregirlo si es que así lo deseas. Si todavía puedes descargarlo y corregirlo. Si no, pues así déjalo y yo te hago los comentarios. Correcciones, ¿ok? Pues yo mejor me gustaría dejarlo así para ¿Así? Ok, muy bien. Lo que estoy mal y corregirlo y ponerme en práctica en eso. Muy bien, ok. So thank you, girls. Have a nice evening and see you next week. That is the last week of the Module 6. Thank you, guys. Have a nice weekend. Bye. Bye.